Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya la fiesta del bautismo del Señor del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 3, versículos 13 al 17. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara, pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, hemos llegado al final del tiempo de Navidad. Con la fiesta del bautismo del Señor se cierran las festividades natalicias. Estamos ahora ante una escena que marca el inicio del ministerio público de Jesús. Y precisamente también la vida pública inicia con esta escena, con la escena del bautismo del Señor, el tiempo ordinario que comenzamos a celebrar este domingo, parte de esta fiesta del bautismo del Señor. Y nos dice entonces el Evangelio de San Mateo: Jesús llegó de Galilea al río Jordán. ¿Por qué iba al río Jordán? Porque allí estaba bautizando Juan y le pidió a Juan que lo bautizara. Qué desconcertante debió resultar para Juan ver a Jesús, a quien él había señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, verlo formarse entre la fila de los pecadores. Igual de desconcertante que resultó para los primeros cristianos considerar esta escena. ¿Qué está haciendo Jesús en la fila de los pecadores que se acercan para ser bautizados por Juan? Juan bautizaba a todos aquellos que se reconocían pecadores. El bautismo de Juan era un sacramento, pero era un signo de penitencia, es decir, el reconocimiento de los pecados y el deseo de conversión. ¿Qué está haciendo Jesús formado en la fila de los pecadores? Jesús se forma como uno más. Y ya desde aquí comenzamos a entender la impronta de esta celebración, de este misterio. Esta es una teofanía, como aquella que vimos en Belén, los magos venidos de Oriente. Es que Jesús se está manifestando como el Salvador, el Redentor, el que asume nuestros pecados para redimirlos. No se forma en la fila de los pecadores por sus pecados, sino por los nuestros. No va a ser bautizado por sus pecados, sino por los nuestros. Es decir, que desde aquí notamos que Jesús toma en serio este servicio, este ministerio que viene a realizar nuestra redención. Jesús se forma en la fila de los pecadores y Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti. Juan entiende quién es Jesús y quién es Él. ¿Y tú vienes a que yo te bautice? Jesús, sin embargo, le dijo: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. De esta manera veremos una manifestación de la Trinidad, porque efectivamente Juan bautizará a Jesús y al salir del agua se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma y oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. El bautismo de Jesús es una teofanía, una verdadera teofanía. Es la Trinidad Santa que se está manifestando. El Hijo de Dios es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él y el Padre desde el cielo proclama quién es Jesús. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Notamos pues que esta es una unción, una verdadera unción con la que Jesús ha quedado constituido como Mesías de Dios.
para ejercer esta función, para llevar a cabo esta misión, la de salvar al mundo. Vemos aquí el doble valor que tiene el agua. Por un lado, recordemos en la escritura, el agua arrasa con todo lo malo, como vemos en la escena del diluvio. Por tanto, el agua es capaz de destruir lo malo, pero también el agua es capaz de dar vida, como la lluvia que cae del cielo y produce fruto. Por tanto, el agua tiene una vertiente negativa y una vertiente positiva. Lo mismo será el bautismo de Jesús. Jesús, por una parte, al ser bautizado, nos está diciendo que Él tiene que ser sumergido en su propia sangre, es decir, pasar por su pasión y muerte, y después experimentar la vida nueva de la resurrección, y por tanto, la otra vertiente del agua que da vida. Y cada uno de nosotros al mismo tiempo tomamos conciencia de esta doble vertiente del bautismo en nosotros. Por un lado, nos invita a morir al hombre pecador y por eso el bautismo significaba sumergirse para luego resucitar a una vida nueva, la del hombre nuevo, recreado por Cristo. Por eso en la celebración del bautismo del Señor miramos el gran ejemplo que nos ha puesto Jesús, no solo de bautizarse, sino también al mismo tiempo nos muestra su misión, nos muestra su tarea, nos muestra su identidad. Pero por otra parte agradecemos a Dios por el don de nuestro propio bautismo. Hemos sido bautizados en Cristo. En Cristo hemos sido transformados en nuevas criaturas. Por eso el bautismo nos une íntimamente al Señor, a su misterio pascual. Por eso no hay mejor tiempo para recordar y celebrar el bautismo que el tiempo de Pascua, porque el bautismo nos injerta en el misterio pascual de Cristo, nos hace participar de su pasión y muerte y por tanto también de su resurrección. Hoy agradezcamos a Dios el don del bautismo que hemos recibido, el bautismo que nos hace hijos de Dios y al mismo tiempo que lava nuestros pecados, que purifica nuestras inmundicias, que nos ha librado del pecado original. Es importante darnos cuenta cómo el bautismo de Jesús fue para él un momento en el que su identidad fue proclamada. Su identidad como Mesías, como Redentor, como Salvador del mundo, fue claramente manifestada. Pues también en el bautismo nosotros somos reconocidos por el Padre como hijos suyos. Esas palabras que el Padre pronuncia sobre Jesús, este es mi Hijo muy amado, también las dice sobre cada uno de nosotros cuando recibimos el bautismo. El Padre también dice, en quien tengo mis complacencias. ¿Por qué? Porque Jesús hace en todo la voluntad del Padre. Para que Dios pueda decir eso de nosotros, tenemos que poner por obra lo que Jesús nos ha enseñado. Así estaremos haciendo en todo la voluntad del Padre. Debemos buscar que nuestra vida sea una constante puesta en práctica de la voluntad de Dios, para que el Padre pueda decir de nosotros, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco, en ti tengo mis complacencias. Así como lo pudo decir de Jesús, porque Jesús buscaba en todo hacer la voluntad del Padre. Agradezcamos pues este don del amor de Dios, que es el bautismo que hemos recibido, y entendamos que Jesús se ha manifestado como Mesías, como Salvador, como Redentor del mundo y de los hombres. En esta fecha se ha manifestado también la Trinidad Santa, el Padre que ha hablado desde el cielo testificando quién es Jesús, su Hijo, el Espíritu Santo que ha descendido sobre él en figura de paloma y el Hijo de Dios que se nos manifiesta como Mesías, como Salvador. Que Dios nos conceda a todos vivir el compromiso bautismal a fondo y en serio. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.